Una vez aprobada la Constitución de 1931, el Gobierno promulgó decretos y leyes para hacer efectiva la confesionalidad del Estado. El Estado asumiría las funciones administrativas y sociales que hasta ahora la Iglesia había desempeñado. Cada ley o decreto aprobado iba precedido de negociaciones con el sector posibilista de la Iglesia con el objetivo de moderarlas, así como una estrategia de cara a los debates parlamentarios. Al tiempo también iban acompañadas de protestas públicas y privadas, y con el paso del tiempo el sector integrista de la Iglesia iría ganando más apoyos dentro del episcopado y aumentarían los enfrentamientos con el gobierno. El 1 de enero de 1932 se suprimió la subvención al culto y las consignaciones a capelos cardinalicios, profesores de seminarios y ecónomos. Al año siguiente fueron suprimidas todas, con la excepción de los sacerdotes mayores de 50 años con cargo en propiedad, que también serían suprimidas el 1 de enero de 1934. El 9 de enero de 1932 se autorizó la cremación de cadáveres. 3 días después se prohibió la enseñanza religiosa y las prácticas y símbolos en las escuelas públicas. A la Iglesia le molestó mucho más la supresión de los símbolos que la supresión de la enseñanza religiosa. A partir de ahora esto se convertiría en la movilización católica, sobre todo en las zonas rurales. El 23 de enero de 1932 se disolvió la Compañía de Jesús y se nacionalizaron sus bienes. Realmente no fue una expulsión de la orden, ya que podrían permanecer en España siempre que se desvincularan de la misma. Sin embargo, los jesuitas ordenaron a los sacerdotes más jóvenes que se retiraran. De ahí que la prensa católica siempre hablara de expulsión de la orden de la Compañía de Jesús. Pero había un problema. La mayoría de las propiedades de la orden no estaban a nombre de los jesuitas, sino nominados a hombres de paja o a sociedades que habían sido traspasados antes del decreto, aunque en la realidad seguían bajo el control de los jesuitas y continuaban dedicándose a la enseñanza. El gobierno pudo identificar 33 escuelas, 47 residencias y 79 edificios urbanos, que pasarían a convertirse en escuelas gestionadas por un patronato. Pero no pudo ser, ya que los jesuitas, a través de sus abogados, entre ellos José María Gil Robles, el líder de la futura CEDA, plantearon recursos ante los tribunales y siempre se definían que no eran propietarios sino inquilinos. El 30 de enero de 1932 se secularizaron los cementerios. La mayoría eran administrados por iglesias parroquiales o cofradías. A partir de ahora pasarán a ser propiedad de los ayuntamientos, que serán los responsables de la guarda, conservación y régimen de los enterramientos. Aquellos municipios que no tuvieran cementerio estarían obligados a construir uno en el plazo de un año. Tenían 2 requisitos: no debían tener ningún signo religioso, excepto las sepulturas en las cuales sí que estaba permitido, y se eliminarían las tapias que separaban los cementerios civiles de los confesionales. Esta ley contemplaba también el respeto a los cementerios privados, pero no podían ampliarse y los ayuntamientos tenían la potestad de cerrarlos. No se permitía la inhumación en templos o criptas, ni en casas religiosas, ni en locales anejos. Y por último, se necesitaba una autorización gubernativa para los entierros católicos, al ser considerados manifestaciones públicas de culto. Las autoridades podían establecer normas de dicho acto e incluso gravarlos con impuesto. Y por último, en caso de que el fallecido no dejara por escrito cómo quería ser enterrado, se impuso el enterramiento laico. El 4 de febrero de 1932 se prohibió a los funcionarios exigir la declaración sobre creencias religiosas para contraer matrimonio civil. A finales de febrero se aprobó la ley del divorcio, con 2 causas: por mutuo acuerdo o por discrepancias religiosas graves. Los tribunales civiles serían los que tendrían la competencia para causas de separación y divorcio, y no se reconocía a efectos civiles las sentencias de los tribunales eclesiásticos. Esta ley de divorcio tuvo muy poco efecto. Solo hubo 7.000 demandas y de ellas casi un 50% fueron favorables. En junio, el día 16, en el año 1932, se reconoció como único matrimonio por el Estado el matrimonio civil y se negaron efectos civiles al matrimonio canónico.
Todas estas medidas fueron estudiadas y debatidas en una conferencia de metropolitanos entre el 3 y el 6 de noviembre de 1932, donde quisieron dar unas soluciones a la política secularizadora del gobierno. Por ejemplo, en el tema de la reducción de consignaciones, se creó una organización con aportaciones de los fieles para aportar los sueldos que se habían reducido en el clero. En cuanto a la secularización de los cementerios, se dieron normas de actuación para la celebración de actos públicos del culto. En cuanto a la enseñanza pública, se fomentó la creación de escuelas católicas, la formación de maestros católicos, la organización de asociaciones de padres de familia y se intensificó la enseñanza del catecismo. En cuanto a la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas, se traspasó los colegios de las congregaciones a mutuas de seglares antes de que se cumpliera el plazo del cambio de enseñanza religiosa a la pública. Pero la ley que causó una mayor confrontación entre Iglesia y Estado fue la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, que se presentó en las Cortes el 2 de febrero de 1933 y fue aprobada el 17 de mayo. Entre medias de este debate hubo elecciones municipales en el mes de abril, donde la oposición al gobierno tuvo muy buenos resultados. La ley contenía 33 artículos y en ellas se diseñaba la nueva situación jurídica de las confesiones religiosas y de la Iglesia Católica en la Segunda República. Los puntos más importantes de estos artículos serían los siguientes: equiparación de todas las confesiones religiosas, límites a la capacidad de adquirir y poseer bienes, el pago de impuesto por bienes no destinados al culto, el Estado podía vetar nombramientos, se prohibían símbolos religiosos en espacios públicos y actividades políticas en lugares de culto, se necesitaba autorización gubernativa para actos externos del culto, se prohibía subvencionar a confesiones religiosas. Estas debían ser autorizadas para fundar centros para enseñanza de sus doctrinas y la formación de sus ministros, siempre bajo la inspección del Estado. Habría un control estatal sobre instituciones de beneficencia y confesionales. Los bienes de la Iglesia quedarían nacionalizados y el Estado podía hacer uso de ellos por motivos de utilidad pública. Se inventariaron los bienes de patrimonio histórico que quedarían bajo la protección del Estado, tanto su custodia como su conservación. Se prohibieron las actividades políticas a las congregaciones religiosas y en el caso de que las hubiera, se las disolvería. Las congregaciones estarían obligadas a inscribirse en un registro para ser legales. Asimismo, se les prohibió el ejercicio del comercio, la industria y la agricultura, exceptuando lógicamente las de explotación destinadas a su autoconsumo. Y como ya os he dicho anteriormente, también se le prohibió el ejercicio de la enseñanza y se dio amparo a aquellos religiosos que quisieran salir de la orden religiosa, devolviéndole los bienes aportados a la hora de su ingreso. El plazo que se dio a las órdenes religiosas para su desaparición fue 1 año para que cesaran sus actividades económicas. El 1 de octubre de 1933 fue la fecha elegida para la sustitución de la enseñanza secundaria para que pasara a todos los colegios religiosos a la pública y de 1 de enero de 1934 para la enseñanza primaria. Como os he dicho, en junio de 1933 la ley fue sancionada por el presidente de la República, Alcalá Zamora, que era totalmente contrario al texto. Tardó tanto en su firma debido a las presiones que tuvo por parte de los católicos para que la vetara y la devolviera a las Cortes, por parte del cardenal Vidal y Barraquer, que le pidió en una carta privada que no lo sancionara, y por último por parte del gobierno, que presionó en sentido contrario. Tras la aprobación de dicha ley, las relaciones entre la Iglesia y el Estado se redujeron al mínimo. Hubo un endurecimiento de la postura de la Iglesia, donde el sector integrista se iba imponiendo cada vez más al sector posibilista. Al día siguiente de la aprobación de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, hubo una declaración colectiva del episcopado contraria a dicha ley.
2 días después, una encíclica del Pío XI condenaba la política religiosa del gobierno, a lo que hubo una respuesta contundente del Partido Radical Socialista, que planteó al gobierno la ruptura de relaciones con Roma por intromisión en la política nacional. Y el último suceso, el último evento contrario a dicha ley lo protagonizó una pastoral del primado de Toledo, Isidro Goma, que había sido nombrado 3 meses antes y que había sido elegido sin consultar al gobierno. Isidro Goma, podemos decir que era el sucesor del cardenal Pedro Seguro y era muy cercano también al sector integrista de la Iglesia. Sin embargo, esta ley se paralizó y no se llegó a aplicar, porque en septiembre del año 1933 el gobierno de Manuel Azaña cayó y se entró en el segundo bienio de la Segunda República, protagonizado por los radicales y por los cedistas. Lo que hicieron estos gobiernos del segundo bienio fue una contrarreforma de todas las medidas que habían hecho los gobiernos del primer bienio. En el presupuesto del clero se dio una medida que aquellos sacerdotes que cobraran entre 2.000 y 7.000 pesetas recibirían las 3/4 partes del salario que tenían en 1931, y los sacerdotes que cobraran menos de 2.000 pesetas lo cobrarían en su totalidad. Este dinero saldría de un crédito que se pediría anual de 16,5 millones de pesetas. En cuanto al tema de la enseñanza, lo que hizo los gobiernos del segundo bienio fue prorrogar la sustitución de las escuelas religiosas por públicas en enseñanza primaria. Aumentaron en esta etapa las manifestaciones de culto en la calle, se devolvieron los bienes a la Compañía de Jesús, justificando en que se habían incautado de manera ilegal, y la medida más importante en las relaciones entre Iglesia y Estado fue las reuniones secretas, las conversaciones secretas que se establecieron con Roma con el objetivo de negociar un nuevo concordato. Las exigencias de Roma eran bastante exigentes, pedían una revisión de la legislación antirreligiosa de la Constitución de 1931 que el gobierno se negó a realizar. Y estas negociaciones se rompieron a partir de la Revolución de Octubre de 1934, donde la Iglesia esperaba que la derecha católica protagonista, la CEDA, tomara el poder y cambiara la Constitución, lo que hizo que la Iglesia diera marcha atrás en estas negociaciones para la firma de un nuevo concordato. Con este vídeo ponemos punto final a la política religiosa en la Segunda República.